Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Buenas noches, profesor. Y a medida que van entrando, los compañeros se van adentrando a la clase. ¿Está bien? ¿Qué tal les fue el examen ayer? ¿O no rindieron? Sí, rendimos ayer. Ah, ¿esa sería la segunda parcial? La primera fue. La primera. Ok. Y en julio vamos a tener la final. En julio. Una parcial nomás. Uno nomás. Ya. Está bien. Acá estoy ingresando a los otros que van entrando. Muy bien. Hoy vamos a hablar de dos cosas bastante importantes en cuanto al derecho tributario. Ah, uno sería como el derecho tributario administrativo, que es la administración, las funciones, el objeto de la administración del derecho tributario. ¿Ok? Y el otro sería la determinación de la obligación tributaria, donde como surge la determinación, ¿qué es la determinación de del derecho, de la obligación tributaria? Bueno, en parte vamos a hacer un repaso de lo que hablamos anteriormente. Y primeramente, como, ¿qué es el impuesto, verdad? Tenemos que entender bien qué es el impuesto, para qué sirven los impuestos y todo eso para que nosotros podamos comprender la organización de los que manejan nuestro sistema tributario en nuestro país, ¿verdad? Bueno, el impuesto es una contribución de dinero que las personas entregan al Estado cumpliendo con la ley que establece, ¿verdad? Y los impuestos son, son la principal fuente de nuestro país, del ingreso de nuestro país. ¿Y para qué sirve estos impuestos? Sirve para diferentes áreas, ¿verdad? Como para los servicios de salud, de educación, para la seguridad, para las obras, la infraestructura de nuestro país. Y el dinero de los impuestos se utiliza para solventar el presupuesto general de los gastos de la nación. ¿Qué es el presupuesto general? Cada año, todas las instituciones públicas, ellos como solicitan un presupuesto a los tesoros, al tesoro del Estado, o sea, que al Ministerio de Hacienda, el que administra el tesoro del Estado, y ellos piden presupuesto anual para que ellos puedan desempeñar sus funciones
como por ejemplo, por decir, el centro de salud, ellos necesitan pagar como los doctores, los enfermeros y todos los gastos que hay dentro de un hospital. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos solicitan un presupuesto cada año al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda se encarga de, de, de analizar ese presupuesto y pasar. Entonces, de esa forma, hay para pagar como el salario de los médicos, de los maestros, las construcciones de las escuelas, las carreteras y todo, toda esa forma. Todo bien organizado. Ahí está. Bueno, la vez pasada hablamos de dos tipos de sujetos, que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. Hablamos de que el sujeto activo es el Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y el sujeto pasivo es los contribuyentes, somos nosotros los contribuyentes que contribuimos con el Estado. Vamos a hablar un poco del sujeto activo, de cómo funciona y cuáles son las responsabilidades del sujeto activo. Bueno, entre los sujetos, en el sujeto activo existen organismos centralizados y organismos descentralizados. El organismo central de la Administración de Tributos es el Ministerio de Hacienda. Es importante que nosotros como podamos conocer bien el Ministerio de Hacienda, que es como el que administra todo el dinero del Estado, de nuestro país, ¿verdad? Y ustedes, por, por, por si acaso, ¿saben quién es el ministro de Hacienda? A ver un poco. ¿Quién sería el ministro actual de Hacienda? ¿Quién sabe? Un punto para quien sabe. Es muy importante que como profesionales manejemos esas personas. Sepamos quién vemos una noticia y sabe quién, o sea, que sepamos quién está hablando, de qué está hablando. ¿Entienden? El ministro de Hacienda actual en Paraguay se llama Oscar Llamosa Díaz. Es el ministro actual. Pero nosotros como, me imagino que algunos de ustedes como habrán escuchado por la noticia ahí otro nombre, que es el viceministro actual del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se llama el viceministro? Oscar Orue. Muy bien. A ver, Marley, Sí, anotado profe. Marley. Muy bien. Se llama Oscar Orue. Esas personas son los que administran eh, el Ministerio de Hacienda y también como las otras organizaciones descentralizadas. ¿Cuál es la función del Ministerio de Hacienda? O sea, que hay varias funciones que tiene el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es solamente como recaudar esos tributos, ¿verdad? Bueno, la administración del patrimonio del Estado y la verificación del uso y conservación de los bienes públicos, el patrimonio de los entes autárquicos será administrado por sus autoridades conforme la disposición de sus respectivas cartas orgánicas. O sea que ellos administran primeramente como sus departamentos, ¿verdad? Que sería el Ministerio de Hacienda. Después, algunas otras entidades que son dependientes del Ministerio de Hacienda, que nosotros le decimos descentralizadas. También ellos son encargados de la administración del proceso presupuestario del sector público, que recién estaba hablando, que incluye las fases de programación, formulación, ejecución, control
evaluación, así como el perfeccionamiento de sus técnicas. Entonces, ellos se encargan de esos presupuestos que los sectores públicos necesitan. También tiene la responsabilidad de la aplicación y la administración de todas las disposiciones legales referentes a los tributos fiscales, su percepción y su fiscalización. O sea, que todo lo que ellos perciben, o sea, toda la recaudación y toda la fiscalización también es responsable de ellos. Ellos son responsables. La aplicación y la administración de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los recursos, las disponibilidades, las remuneraciones y demás gastos del tesoro público, el crédito público y contabilidad gubernamental, incluyendo en esta los mecanismos para rendir cuenta del uso y conservación de los fondos de bienes fiscales. O sea que aparte de todo eso, ellos también rinden cuenta por todo el uso que ellos hacen, ¿verdad? Y todos los gastos que ellos tienen. La formulación y manejo de la política de endeudamiento interno y externo del sector público, en coordinación con las instituciones según sea su competencia, entre otros. O sea que también ellos tienen la responsabilidad de manejar la deuda del país. También como si van a hacer un préstamo, el Ministerio de Hacienda tiene que ver las credibilidades, o sea que las viabilidades que tiene nuestro país de solventar una deuda, de ver cuánto se puede pagar, cómo se puede pagar y cuándo se puede pagar. Todo eso maneja el Ministerio de Hacienda. ¿Entienden? Entonces son varias funciones que tienen el Ministerio de Hacienda. Ahora, como existen las organizaciones que son descentralizadas, que todas esas organizaciones le rinden cuenta al Ministerio de Hacienda. ¿Y cuáles son? Bueno, son las instituciones en las que se delegan funciones y autoridades para regir las materias de sus competencias y decidir sobre sus asuntos que le son inherentes. Son entidades descentralizadas, las autónomas, las semiautónomas, las empresas estatales y los municipios, dice. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de organismos descentralizados. Empezando por el Ministerio la Subsecretaría de Estado de Tributación, que rinde cuenta al Ministerio de Hacienda. ¿Quién es otro? Las municipalidades. Las municipalidades es una organización autónoma, pero también como rinde al Ministerio de Hacienda, al Estado. La Dirección Nacional de Tránsito también es una entidad que es descentralizada y depende del Ministerio de Hacienda. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Las universidades nacionales también. Todas las universidades nacionales como la UNE, la UNA, la Universidad Nacional de Encarnación, de Villarrica, todo también son organismos descentralizados que dependen del Ministerio de Hacienda. El Poder Judicial, ANDE, COPACO, ESAP, todas esas empresas estatales también como son organismos descentralizados. Ellos son lo que aparte ellos son lo que recauda tributos para el Estado. Algunos como por impuestos, otros por tasas y otros por contribuciones especiales. ¿Entendés? No sé si ya hablamos de la diferencia de
de esos tipos de tributos. En Paraguay como hay 3 tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y a través de esos organismos descentralizados se recauda. ¿Entienden? Sí, profe. Muy bien. Ahora, como vamos a hablar un poco en cuanto a la determinación de la obligación tributaria. Vamos a ver un concepto y vamos a analizar ese concepto para que puedan entender. Nosotros, como la vez pasada, hablamos acerca de del, del hecho imponible y del hecho generador. Y el hecho imponible, que es basada por una ley, que hasta hoy rige la ley 125/91, es lo que nos obliga al sujeto pasivo al pago de tributo, ¿verdad? Y el hecho generador, como hablamos la vez pasada, sería la actividad económica que se realiza. Sin una ley no puede existir una obligación. Sin un hecho generador, una actividad económica, tampoco puede existir una obligación. Entonces, solamente si existe una ley, solamente si existe un hecho generador, puede como determinar la obligación. ¿Entienden? Bueno, el concepto de la determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible, consecuencia de la realización de hecho imponible y hecho generador también en este caso. Esto es una realidad preexistente de algo que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo. Ahora, ¿qué significa todo eso, verdad? Y vamos a analizar ese concepto para que podamos entender lo que significa la determinación de la obligación tributaria. Muy bien. Acá nos dice que la determinación consiste en el acto o conjunto de actos o conjunto de actos, dice. O sea, que una acción que hace que, dice, emanados de la administración. ¿Qué quiere decir emanado? Emanado quiere decir que es dado o que es, ¿cómo les puedo decir? Creado por la administración de los particulares o de ambos, dice. ¿Quién sería la administración de la obligación tributaria? El sujeto activo, Ministerio de Hacienda. Y los particulares, como habla de este concepto, se refiere al sujeto pasivo. Entonces ahí ya entendemos que una acción que es creado o dado por la administración o por los contribuyentes o por ambos, puede ser, destinado a establecer en cada caso particular. Como está hablando de una obligación tributaria, estamos hablando de
de actividades económicas. Estamos hablando de empresas. Estamos hablando de contribuyentes. Entonces, en cada caso, cuando dice, es por diferentes tipos de contribuyentes que hay. Entonces, como dice, destinado a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. O sea que es una acción que ellos hacen en conjunto y que determina cuánto se tiene que pagar de tributo, cuánto se tiene que pagar de impuesto, cómo se tiene que pagar el impuesto, cuánto, cuándo, cómo. Entonces es una configuración que ellos hacen ahí. Después dice, por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. ¿Cuál es la pretensión del Estado, del sujeto activo? Recaudar tributos para el Estado. La recaudación de tributos para nuestro país. Esa es su pretensión. Entonces, por la determinación de la obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible, consecuencia de la realización del hecho imponible. Esto es una realidad preexistente. Nosotros habíamos hablado acerca del hecho generador. Tiene que existir una actividad económica. Entonces, como en consecuencia de esta actividad económica, nos dice como que viene la determinación de la obligación tributaria. De algo que ya ocurrió, dice, claro, porque si no existiera una actividad económica, no puede existir una determinación de la obligación. ¿Entienden? Por esta razón, la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo, dice. ¿Qué quiere decir declarativo? ¿Qué quiere decir constitutivo? ¿Por qué la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo? Porque es algo que ya existió, ya pasó. Yo como realicé una actividad económica, nació la obligación, el hecho imponible me obliga a mí a pagar un tributo por lo que ya pasó y no por lo que va a pasar. Entonces yo tengo que declarar lo que ya pasó. ¿Y cómo yo declaro? ¿Cómo yo declaro lo que ya pasó? O sea, que cómo yo declaro mi actividad. Vamos a decir que ahí existe un hecho, bueno, existe el hecho imponible, que es la obligación. Existe el hecho generador, una actividad económica que vamos a decir que ya existe. Entonces, como nace la obligación y viene la determinación de la obligación. O sea que el sujeto activo determina junto conmigo, junto con el sujeto pasivo, porque ahí dice, consiste en un acto conjunto emanado por la administración, por los particulares o ambos, dice. ¿Y cómo nosotros declaramos? O sea, que cómo declaramos eso? A través de las declaraciones juradas. ¿Y qué son declaraciones juradas? Las declaraciones juradas son documentos que nosotros
ponemos o plasmamos lo que nosotros hicimos, por decir. Es una declaración de lo que nosotros ya hicimos. En diferencia de lo constitutivo, se hace en el momento. Cuando nosotros constituimos algo, se crea en el momento. En el declarativo ya se creó, yo estoy declarando lo que ya creó. ¿Entienden? Cuando se crea una sociedad, por decir, ¿qué es lo que primero tienen que hacer? Una constitución. Entonces, como se hace una reunión y ahí como se labra un acta, esa acta es la constitución. Se hace en el momento, se crea en el momento. Sin embargo, como nosotros necesitamos primeramente tener un hecho generador, tenemos que tener una actividad económica, entonces tiene un efecto declarativo y no constitutivo. Y se declara por medio de las declaraciones juradas. Muy bien. Y le quiero dar un ejemplo antes que termine mi tiempo acá. Le quiero dar un ejemplo de lo que es una declaración jurada. Esas declaraciones juradas son documentos legales en el cual nosotros, como en acto de juramento, nosotros declaramos. En este caso es un formulario de una declaración jurada para IVA, para impuesto al valor agregado. Nosotros, como esto anteriormente se llenaba a mano y se presentaba en diferentes lugares que estaban destinados a presentar. Hoy día se presenta todo por la web, se carga todo por la web y se presenta. Seguramente algunos de ustedes ya conocen el formulario 120 para declarar todo como las enajenaciones de bienes y servicios, tanto el 10% como el 5%, y los que son exonerados. También en el rubro 2 están como las enajenaciones de bienes de los últimos 6 meses. En el rubro 3 están todas las compras e importaciones, tanto el 5% como al 10%. En el rubro 4 determinan como los saldos, ¿verdad? Porque aparecen como los créditos fiscales, los débitos, y ahí cómo se calcula cuánto se debe pagar. Y en el quinto están las determinaciones que fueron pagados adelantados, como las retenciones y eso. Muy bien, el tiempo Profe, ¿ese formulario vos tenés contigo? Sí, yo tengo un formulario. Le ¿Y será alcé que vas a poder? la plataforma para que ustedes La- puedan... Ah, bueno, porque te iba a pedir para enviarlo en el grupo. Pero si está en la Sí, plataforma, perfecto. sí, en la plataforma yo le pedí a la profe Selva que alce. También como hay le pasé en la plataforma también los pasos de cómo inscribirse al registro único contribuyente. Los pasos que se sigue para hacer eso. ¿Está bien? ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien. Se nos queda un minuto y me gustaría como sacar una foto de evidencia. Sí que tardé un poco, hace rato yo ya había entrado y creo que tardó un poco la profe a pasar. Profe, yo Pero, no me puse mi perfil para la foto. bueno, y los que pueden abrir sus cámaras, les voy a agradecer. Y si no puede, bueno, paciencia. ¿Está bien? Bueno, voy a sacar una foto de evidencias. Muy bien, gracias Fátima. ¿Otro? Bien, Tadi. Ahí Giseli. ¿Alguien más? Bien ahí, Marley. Ahí está. Dale, muchísimas gracias. Y hay una pequeña actividad también que les dejé, le pedí a la profe que alce en la plataforma.